Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Les invito a todos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 18 verso 27. Pero antes quiero saludar a todos los que nos están viendo, los que están ahí conectados, los que están ahí juiciosos, obedientes, fieles a Dios. Un saludo muy especial en el nombre de Cristo Jesús. Así que los invito a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas 18, 27. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día, por esta palabra. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por obrar tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Por hablarnos grandemente, mi Señor, porque tú eres el que escribió la palabra y el que la inspiró y el que nos puede dar la correcta interpretación. Así que muchas gracias, mi precioso Espíritu Santo, por guiarnos, dirigirnos a todos para que podamos entender correctamente todo lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Y callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y gracias como siempre, Espíritu Santo, por usarme como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es: sí existen los milagros. Sí existen los milagros. En esta porción bíblica, el Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos y dice, y Él les dijo, o sea, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es un milagro? Es la realización de lo imposible. Aquello que el hombre dice no se puede, aquí esto es imposible, Dios dice, yo sí puedo. Yo sí puedo realizar eso imposible. Por eso necesitamos creer en Dios, porque Él es el que va a realizar eso imposible. Si nosotros nos ponemos a buscar en los hombres para la realización de lo imposible, vamos a perder el tiempo. No se va a ver nada. No vamos a experimentar ningún milagro. Solo cuando vamos a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no sé cuántos de ustedes llega un momento en que nuestra razón, nuestro entendimiento nos dice, esto es imposible. De acuerdo a la sabiduría humana, a la ciencia y hasta la misma medicina, llegará un momento en que podamos decir, esto es imposible para el hombre. Y cuando lo afirmamos, cuando lo decimos, tenemos la razón. Así es, no se puede, es imposible para nosotros como seres humanos hacer eso, o que pase eso. No sé, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que la persona llegue un momento a decir en un momento de desesperación? Que diga, no, esto ya es imposible. No, yo no creo que sea esto posible. ¿Cierto? Y ahí es donde aparece Dios. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Digan, Dios hace lo imposible. Eso imposible, cuando se realiza en mi vida, fue un milagro. Y fue hecho es por Dios. No vayas a decir que fue el hombre, porque el hombre no puede. Por eso para los hombres es imposible. Pero para Dios es posible. Por eso cuando nosotros empezamos a creer es en Dios, a través de Jesucristo, vamos a ver el Dios tan grande que tenemos. En el Salmo 77, versículos 13 y 14, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Digan, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios?
¿Cuál es el Dios en el que tú crees? El que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? El único Dios. Hay falsos dioses, pero solo hay un único Dios verdadero. Y es nuestro Padre Celestial. Cuando creímos en Jesucristo y le invitamos a nuestro corazón, pasamos a ser hijos de este Dios grande y poderoso. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y dice, tú eres el Dios que hace maravillas. En la otra versión dice, tú eres el Dios que hace milagros. Milagros. Diga, el único que hace milagros es Dios. ¿Y los milagros qué es lo que decíamos que es? La realización de lo imposible. Amén. Entonces hay momentos en que uno dice, Dios dice, hijo mío, eso que tú me estás pidiendo es posible para ti. Señor, que se tienda la cama. Sí. Y le dice, no, tiéndala tú. Eso sí tú lo puedes hacer. ¿Cierto? Eso es posible para el ser humano. Y Dios dice, yo voy a obrar cuando tú digas que es imposible. Te voy a ayudar, te voy a dar mi fuerza para la realización de lo posible. Porque llega un momento en que tú ya sientes que no puedes hacer esto o aquello. Pero sí se puede, porque ninguna prueba, ninguna tentación va más allá de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Y cuando la persona dice que no puede, dice, sí puedes. Porque eso es posible. Cuando no es posible, cuando ya es imposible las cosas, ahí es que Dios dice, bueno, hijo mío, ahí es donde yo voy a intervenir. Aquí es donde yo voy a realizar lo que tú dices que es imposible. Lo que el hombre dice que es imposible. No sé qué circunstancias en tu vida se están presentando en las cuales tu razón ya está diciendo, es imposible. Echémosle tierrita a eso porque eso es imposible. ¿Para qué seguir pidiendo por algo que es imposible? Y Dios te dice, ¿y por qué le echas tierrita? ¿Por qué no más bien ves el Dios tan grande que tienes? ¿Por qué no ves el Dios de milagros? ¿Por qué no le pides a Él en vez de estar buscando en los hombres que se te realice un milagro? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de milagros y que nos puede hacer milagros no por ahí una vez entre 1.000.000, sino todos los días veremos milagros de parte de Dios? Por ejemplo, un milagro es, o algunos creen que un milagro es que hizo unas vueltas en el banco para que les hicieran un préstamo. Era un poco difícil que me hicieran ese préstamo porque es como de 200, 300, 500. Y me hicieron el préstamo. Gloria, qué milagro. Y eso no es un milagro. Eso no es milagro. ¿Qué es un milagro? Digan, que me llegue ese dinero sin pedirlo prestado a nadie. Eso sí es un milagro. Que tú no quedes endeudado. Diga, eso sí es un milagro. Señor, que esta cuenta que tengo por pagar, sea lo que sea, me llegue dinero, no sé, para que yo pueda pagar esto. O entonces la persona como espera y espera y nada, entonces voy a ir a fulanita de tal, a fulanita de tal, que me preste plata para pagar eso. ¿Cierto? Y hasta ahora, Dios mío, por favor, tócale el corazón a fulanito para que me preste la plata. Eso es. ¿Qué imposible hay ahí? ¿Hay algo imposible ahí? Sí, es que él es como tacaño. Dios dice, ¿y por qué pones tu mirada en el hombre? Dios te dice, ¿sabes que sí hay milagros? ¿No te has dado cuenta que yo soy el Dios de milagros?
¿por qué le pides a un hombre si yo te puedo hacer el milagro? ¿Cómo así? Pídeme y yo te daré sin deudas. ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿Sí la tenemos o no? ¿O ocurrimos esas las deudas? A los préstamos, a las fianzas, a pasar la tarjeta. Milagro es que Dios me dé sin yo pedirle nada a nadie ni decirle nada a nadie, sino a Dios. Eso sí es un milagro. Amén. Yo he visto esos milagros en mi vida constantemente. De que toca, no hay plata, no hay ni un peso. Señor, así nos ha pasado varias veces que hay que pagar el recibo del agua, la luz o lo que es. Y no hay ni un peso. Una vez que teníamos los recibos en Conavi, cuando antes era Conavi, ahora que es Bancolombia, y inscribimos los recibos allá. Y eso se debitaba automáticamente cada vez que llegaba la fecha límite, de eso se debitaba automáticamente. Cuando yo miro la cuenta, fondos insuficientes, 0.00. Y ese día tocaba pagar la luz. Y no había un peso. ¿Yo qué hice, Señor? ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, espera. Pero espero a que me corten la luz. Qué fe, ¿no? Y Dios me dijo, espera, por un milagro. ¿O quieres ir a pedir prestado? Eso lo puedes hacer. Pero ¿quieres ver un milagro? Y yo, sí, Señor. Entonces, espera. ¿Crees en mí? Sí, espera. Y esperamos a las 7 de la noche. Se supone que hasta esa hora es que... Y miramos 7 de la noche y 0.0. No, yo todo achantado, nos vinimos aquí con mi esposa bueno, aquí no estábamos en la casa. No, ¿y ahora qué hacemos? Cuando al otro día vamos y vemos que sí estaba pagado el recibo, que había llegado dinero, en el último momento llegó el dinero y se debitó y se pagó. Sin pedirle nada a nadie. Amén. ¿Será que usted me puede hacer un favor? Es que mire, mañana me cortan la luz y no la pago. ¿Creo que usted me puede hacer el favor de prestarme? Por favor, no tenga misericordia de mí. Paso por la vergüenza de pedirle a usted. ¿Alguna vez has hecho eso? Es porque no crees en el Dios de imposibles. Es porque no crees que Dios lo pueda hacer. Si no, le pedirías a Dios. ¿Cuántos lo creemos? Digan, yo iré a Dios y le pediré a Él y esperaré en Él. ¿Cómo se sabe que yo estoy creyendo en Él? Que espero. ¿Cómo se sabe que no estoy creyendo? Me desespero. Y empiezo a hacer las cosas a mi manera, lo que yo creo que se puede hacer. Y esto que es con deudas. Sin deudas es imposible. ¿Cómo? ¿De dónde me va a aparecer plata en este momento? Es imposible que yo pueda pagar esto. Amén. Y Dios ha hecho esos milagros con nosotros. Muchas veces. Amén. Claro que a veces lo hace sufrir un poco el Señor. ¿Cierto? Pero empezamos a confiar cada día más en Él. Porque ¿cuán Dios hay tan grande como nuestro Dios? Un Dios que hace milagros, que ha mostrado su poder. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, nos dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo hizo Dios todo? Por la palabra. Milagros.
Esos son el poder de Dios. Y solo dijo Dios y fue hecho. Y cuando yo fui y le dije a Dios mío, para este recibo, tranquilo, espera, confía en mí. Se pagará. Me dio su palabra. Diga, cuando Dios me da la palabra, se ve la realización del milagro. Pero si no te ha dado palabra, ahí sí como que graves, ¿cierto? Porque son emociones, puras emociones. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que tú puedas decir fue un milagro? No digas que te desaprobaron este préstamo. No digas que no le fui a tal persona y Dios le movió el corazón para que me prestara. Eso no es milagro, por favor. Eso no es un milagro, eso es esclavitud. Dios no te puso en la cola. Dios te puso en la cabeza para que prestes y no tengas que pedir prestado a nadie. Dice la palabra de Dios, por bendiciones por mi obediencia, por escuchar a Dios y creerle. Amén. Entonces no sé qué situaciones se te están presentando en tu vida que tú estés ya diciendo humanamente, esto es imposible. Por ejemplo, que se restaure mi hogar. ¿Cuántos de los hogares están destruidos y dicen, no, ni un milagro? No, pastor, no, eso yo lo veo ya. Yo ya le eché tierrita a eso. Y Dios dice, si me pides y crees en mí, yo puedo hacer un milagro. Amén. Sí, pero ¿cuándo? A veces uno quiere todo ya, ¿cierto? Es cuando yo diga, como yo diga, cuando yo quiera. No, llegará en el momento oportuno. Diga, los milagros llegan en el momento oportuno, exacto y perfecto de Dios. No en lo mío, no en lo que yo diga, ni como yo quiera, ni en el momento en que yo quiera. Es en el momento que Dios dice es oportuno. Como va el pago de ese recibo, llegó en el momento exacto oportuno. Que yo pensé que ya eso ya no se había pagado, pero sí se pagó, sí llegó el dinero. Y de una manera milagrosa porque no le pedí a nadie. Amén. ¿Cuántas cosas pueden llegar a pasar, no? En nuestras vidas? ¿Cuántas cosas nuestra razón nos lleva a decir que es imposible? Buscamos en los hombres y nos dicen lo mismo, en la sabiduría de los hombres, eso es imposible. Buscamos en la ciencia y miramos que la ciencia también determina, es imposible. Si es una enfermedad, la ciencia tiene un límite y la medicina tiene un límite y llega a decir, eso es imposible. Hasta allá hay médicos que dicen, solo un milagro. Amén. Entonces nosotros como seres humanos somos limitados. Llegamos hasta un punto. Pero no más. Fue posible hasta acá, pero de aquí en adelante es imposible. Entonces nosotros a veces nos basamos más en lo que dice la sabiduría humana, en lo que dice la ciencia, en lo que dice la medicina, y que tiene razón cuando dicen eso es imposible. No nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad. Pero hay esperanza. Todavía se puede, porque la última palabra no la tiene la ciencia, ni la medicina, ni la sabiduría humana, ni mi razón. La última palabra la tiene es Dios. Y si Dios te dice, yo te levanto de esa enfermedad incurable, así será. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo te pagaré esa deuda. Entonces, ¿quién me va a pedir? ¿A quién voy a pedir prestado, Señor? No. Milagros. Milagros. Pues pastor, yo he esperado por un milagro y no ha pasado nada. Pues porque tú tal vez no estás poniendo tu mirada en Cristo o tu fe en Cristo. ¿Crees que has puesto tu fe en Cristo, pero no? Y no has escuchado bien la voz de Dios que te está diciendo, tranquilo hijo, no temas,
que yo hago eso. Yo me encargo de pagar esa deuda. Amén. Yo he visto tu esfuerzo, he visto que has hecho todo lo posible, pero como ya es imposible, yo, hijo mío, me encargo. Porque para los hombres eso es imposible, pero para mí es posible, dice el Señor. Así que levante la mano y recibe tu milagro. Amén. Cuando Dios te dice, recibe el milagro, levanta la mano y recibe el milagro. Como se lo dijo, por ejemplo, a la Virgen María. Escogió una mujer que era virgen, María, y le dijo, concebirás un hijo en tu vientre y llamarás su nombre Jesús. Pero ¿cómo así? Pero si yo no he conocido varón, todavía no. ¿Cómo va a ser esto? Mi Santo Espíritu hará el milagro en tu vida. ¿Y creyó? ¿Y qué dijo ella? Hágase en mí conforme a tu palabra. Uy. Obviamente que le van a cuestionar. Que hoy en día vengan con eso, que fue un milagro, que fue el Espíritu Santo. Ahí sí no crean, ¿cierto? Solo fue esa vez que Dios dispuso que fuera así para que viniera Jesucristo a través de una mujer a este mundo y Él naciera como uno de nosotros, como un hombre, para que pudiéramos Él, nuestro Señor Jesucristo, nacer como hombre, morir como hombre y resucitar y darnos la victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Y ¿cuántas cosas más ha hecho nuestro Dios? Siempre es con la palabra. Con la palabra. Porque con el poder de la palabra, por la fe entendemos por haber constituido el universo por la palabra de Dios. Todo es con la palabra. Un centurión romano, su siervo estaba enfermo y fue a Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, mi siervo está enfermo. ¿Qué debo hacer? Y el Señor Jesucristo le dijo, voy hasta allá. Y dijo, no es necesario que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. ¿Qué es lo que necesitamos para los milagros? Digan conmigo, la palabra de Dios. Es lo único que necesito. Cuando Pedro vio que Jesucristo estaba caminando en el mar y le dijo, yo quiero también caminar. Y el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Ven. Le dio la palabra. También se encontraban una vez pescando en el mar y no pudieron pescar nada. Y llegaron todos afligidos porque no pudieron pescar. Y el Señor le dijo, se subió a la barca y les dijo, boguen mar adentro. Y le dijo, echen la red a la mano derecha. Y ellos dijeron, en tu palabra echaremos la red. Y casi que se rompía la red de lo llena. Y cuando llegaron con la barca repleta de peces, casi que se hundía también la barca, de tanta fue la pesca milagrosa. Amén. Solo di la palabra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios que te diga, no te preocupes por esa deuda, yo pago, relájate. De lo contrario, no te relajes. Amén. Y cree firmemente, porque lo que Dios dice, lo cumple. Y la realización de lo que Dios dice se hará. Así sea imposible. Murió Lázaro. Y llamaron a Jesucristo para que viniera porque Lázaro estaba enfermo. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él ya había muerto. Y ya estaba en la tumba. Y le dijeron, Señor Jesucristo, llegaste tarde. ¿Para qué vino? Algo así parece. Y Dios le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y se fue a la tumba. Le dijo, quiten la piedra de la tumba. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Él no fue con poder mental, así que no. Dio la palabra. Amén.
Si tú ves algo así con poder mental, eso no es de Dios, eso es del diablo, del mal espíritu diabólico. Es con el poder de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Lo que estaba muerto, enterrado, ya que no había posibilidad, eso sí era imposible. Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, y salió Lázaro. Y vivo, le quitaron las vendas y wow, impresionante milagro. Amén. Así cuántos milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, que todos quedaron boquiabiertos con Jesucristo. Por el poder que tenía de la palabra. Cuando la palabra de Dios tú la crees y la confiesas bajo la dirección del Espíritu Santo, verás milagros. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara y divide el mar. Y Moisés hizo exactamente como Dios le dijo. Levantó la vara y el mar se dividió. Amén. Hizo exactamente con Josué cuando cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Le dijo Dios a Josué, levanta la vara que también tenía. Y Josué levantó la vara y el río se abrió y pasaron en seco. Amén. Milagros, manifestaciones del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en lo imposible. Amén. Lo posible, pues se puede. Hay poder, sí, se puede. Mis capacidades humanas lo lograron. Pero lo imposible, solo Dios. Solo Dios es el único. Y solo pide Dios que creas. Dile al que está allá al lado, necesito creer. ¿Cuántos necesitan un milagro hoy? O varios milagros. ¿Necesitas un milagro? Estás en el sitio indicado. Estás escuchando la predicación correcta. Porque Dios va a hacer milagros al que cree. Por eso en el libro de Mateo 13:58 nos dice así la palabra de Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesucristo llegó a su tierra ante los suyos y no pudo hacer casi nada allí por la incredulidad. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no se verán milagros? Cuando no creo en Jesús, en Dios. O cuando pongo mis miradas en los hombres y no en Dios. No verás milagros. Solo verás milagros cuando creas en el Dios de los milagros. Y le pidas a Él y esperes en Él. Jesucristo quedó maravillado de que no pudo hacer casi milagros ahí. Por la incredulidad de ellos. Algunos llegan, aquí no hay unción. No, usted no es el que está, usted no está creyendo, hombre. No necesitas ir a un ministerio super ungido, voy a buscar a tal pastor y detrás de tal siervo de Dios, profeta y no sé qué, voy a ir allá y detrás de él para que me llegue un milagro. Tú necesitas es buscar a Dios y recibir una palabra de Dios. Amén. Y si Dios te dice, ve a donde tal persona que va a orar por ti, listo, Dios me dijo que fuera hasta allá y voy hasta allá, pero fue Dios, no tú que crees que con ese hombre voy a ir. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán era un hombre de guerra, el cual tenía lepra y tenía de siervos a israelitas, mujeres israelitas, que le dijeron, esa lepra puede ser sanada si acudes a Dios. Dije, ¿cómo? Hay un profeta, Eliseo, que Dios lo usa grandemente. Y él vino, este hombre se vino al profeta. ¿Y sabe qué sucedió? Que este hombre ya venía planeando cómo iba a hacer todo. Cuando llegue allá, saldrá el profeta, me impondrá la mano
y yo sanaré. Pero cuando llega el profeta, sale ese el criado del profeta y le dice, manda a decir Eliseo que te zambullas 7 veces en el río Jordán. Palabra de Dios te da, que te dice, zambúllete en el río Jordán 7 veces y la lepra se te quitará. Se puso todo bravo, porque él ya venía planeando su milagro, como él creía. Yo iré y me impondré la mano y yo sanaré. Y no fue así. Ni siquiera fue capaz de salir a saludarme. ¿Usted qué se cree? ¿Cierto? Solo mandó es que la razón que me zambullo. ¿Y qué tiene el río Jordán que no tengan los ríos de Babilonia o los ríos de... ¿Por qué tiene que ser en el Jordán? Porque Dios lo dijo. Y la criada le dijo, pero si el profeta te dijo eso, si Dios te está... hazlo. Y le dijo, se fue, hizo las 7 veces como dijo Dios y se sanó totalmente. Dice que la piel le quedó como la de un bebé. Diga, cuando Dios me da una indicación, su palabra, debo seguirla tal cual. No planees tus milagros. Que mi esposa va a volver, mi esposo va a volver, yo la voy a llamar y voy a hacer y planea todo cómo hacer para que vuelva. Y bueno, viene con el rabo entre las piernas. ¿Dios te dijo que hiciera eso? No. Fuiste tú, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo te vas a rendir ante Dios? Vas a entender que no es posible para ti, que es imposible. Mire, ¿cómo empiezan los milagros? Cuando yo creo en mi ser, cuando yo entiendo que es imposible para los hombres eso. Y creo que para Dios sí es posible. Y dejo de esperar en los hombres un milagro. Y empiezo a buscar a Dios. Amén. Realmente. Y no voy a hacer nada hasta que Dios no me diga que haga. Lo que Él me diga que haga, yo veré el milagro. Amén. Porque se requiere de un milagro para la restauración de un hogar. Amén. Por eso Dios te dice en el libro también de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 20. Juan 20, vamos a leer los versículos 29 al 31 de Tomás, que sí creía harto por fe. Que cuando se apareció el Señor Jesucristo una vez resucitó, se le apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Y cuando los discípulos le dijeron, Tomás, nuestro Señor Jesucristo se apareció, resucitó, dijo, ¿qué? Hasta que no vea sus manos, hasta que yo no toque, no creeré. Y dice así, mire, en el libro de Juan, capítulo 20, versos 29 al 31, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos que Jesús es el hacedor de milagros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo? Tomás no creyó hasta cuando vio. ¿Y Dios qué te dice? Más bienaventurado es creer sin ver. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el momento en que tú creas, no harás ni mirarás al hombre. ¿Sí lo creemos? Digan conmigo, yo no creeré ni miraré más en el hombre. No pondré mi confianza más en los hombres, porque ya me di cuenta que es imposible para los hombres. ¿Qué hago ya rogándole a los hombres por algo que yo sé que es imposible? Voy a ser al que sí puede hacerlo. A Dios. Voy a acudir al que sí me puede hacer este milagro. Y es Dios. ¿Qué hace rogándole a los hombres y recibiendo migajas? Ve a Dios y te hará el milagro. Amén. ¿Y cómo me van a llegar 100 millones ahorita? Si lo puedes creer, te llegarán 100 millones. ¿Ah, sí? Sí.
Pastor, usted sí tiene mucha fe. Además, si tú crees y Dios te da la palabra, si no te da la palabra, tiene que Él decirme, sí, listo, hijo, te doy esa plata, milagrosamente. Amén. Y tiene que haber en mí obediencia hacia Dios también. No es solo pedir sino que también vea a Dios fe y obediencia, porque el que tiene fe en Dios también le obedece lo que Él dice. Amén. Por eso hoy Dios termina diciendo, hijo, no seas como Tomás, que no creyó hasta que vio, sino más bien cree para ver. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú, aunque no veas a Dios, ¿crees que Él existe? Cuando creas, verás. Será un milagro que Jesucristo se me aparezca, que yo lo vea, y yo pueda verlo para que sea. Es cierto que Él existe. En el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón, por medio de una oración que yo recibí a Cristo, esa misma noche que yo recibí a Cristo, ese día, esa noche, Jesucristo se me apareció. Y me dice, porque creí. Diga, el que cree, verá. El que no. Y como yo creí en Él y lo recibí en mi corazón, Jesucristo se me apareció y yo estaba orando. Y yo me acuerdo que estaba arrodillado. Y orando con mis manos así, el Señor Jesucristo vino y puso sus manos sobre mis manos. Jesucristo. Jesucristo. Él es real. Existe. Amén. Yo lo vi. Ay, ese cuentico. Solo por medio de la fe es que se logra ver a Jesucristo, a sus ángeles, su Santo Espíritu. Amén. Él es real, Dios es real. No te dejes engañar del diablo, porque no lo ves, no quiere decir que no exista. Porque no ves el viento, no quiere decir que no exista el aire o el oxígeno. Amén. Dios te dice, hijo mío, empieza a creer, porque cuando creas verás mi gloria y empezarán a suceder milagros en tu vida. La realización de lo imposible empezará en ti si empiezas a poner tu mirada en Jesucristo. En el libro de Hebreos 12:2 nos dice la palabra eso. Dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué hermoso es el Señor, ¿no creen ustedes? Diga, puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Si tú pones tus ojos es en los hombres, esperando de los hombres recibir, no recibirás casi nada o solo recibirás cosas que prestan. Mira, te presto esto, pero lo pagas con intereses. Pero si pones tu mirada en Jesucristo, ¿qué es poner la mirada en Jesús? Creer en Él. Y el que puso su mirada en Jesús, espera en Él. Amén. Así sea hasta en el último momento, Dios te librará en el último instante. Pero espera. Y se nota que tú estás poniendo tu mirada en Jesús cuando esperas en Él y no te precipitas a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Te pueden pasar cosas malas por hacer lo que Dios no te mandó. Y Dios te va, a pesar de que hayas hecho todo eso, verás la misericordia de Dios. Pero también Dios va a estar diciéndote, estoy enojado contigo porque no me estás creyendo. Somos sus hijos, nos va también a proteger a pesar de que desobedezcamos. Pero Él espera en nosotros
obediencia y que creamos. Amén. ¿Por qué crees que te está pasando eso malo? Pues, ¿por tu obediencia o por tu desobediencia? ¿O porque no estás creyendo? Amén. Y cuando las personas reciben de parte de Dios cualquier cosita, o de parte de un hombre más bien, del hombre, dicen, ¡ay, es un ángel, mi salvador, mi no sé qué! Y dije, espera un momento, fue Dios el que mandó eso, por pura misericordia. Nosotros somos instrumentos de Dios. El que hace todo es Dios. El que se glorifica a sí mismo, el que glorifica más a los hombres que a Dios, porque rinde más culto a las criaturas que al Creador. Ay, Él hizo un milagro, Él me ayudó. ¿Y qué? Se va a postar ante Él, se le va a arrodillar, le va a besar la mano, ¿qué va a hacer? Sí, seamos agradecidos, eso sí, pero el que lo hizo fue, ¿quién? ¿Quién lo hizo? Porque tengo mi mirada puesta en ¿quién? Y espero es de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Señor, yo te pido esto, y yo sé que tal persona, yo sé que a través de tal, yo sé que Dios mío. No, tú ya estás mirando otra vez a los hombres. Así no es. Dios usa a quien Él quiera, y como Él quiera, y en el momento que Él quiera. No esperes nada de nadie. No quiere decir que tampoco te pongas así de altanero y soberbio. Yo no espero nada de nadie. Así todo soberbio. No. Sino más bien decir, yo espero de ti, porque todos son unos faltones, no espero nada de nadie. Ahí es una persona resentida que no tiene su fe en Jesucristo, sino tiene su fe puesta en los hombres, en sí mismo, en su razón. Y por eso anda así de resentido. Y cualquiera que me lo ayuda ya lo ve como un Dios. Dice, ya está, ayuda a esta persona, pero otra vez te va a ayudar otra y así. Pero el que siempre te ayuda soy yo, dice el Señor. Es Él. Es Él. Sea agradecido con los hombres, pero no adores a los hombres. No glorifiques a los hombres. Amén. Nos necesitamos, pero dependemos es de Dios. Y cuando Dios te dice, hijo mío, cuando tú pongas tu mirada en Jesucristo, le pedirás es a Él y a nadie más. ¿Y usted cómo está? No, pues ahí mal. No tengo para pagar el agua, ni la luz, no tengo ni para comer. Pero bien. Ni siquiera para un vasito de agua tengo. Y unas exageraciones. No, ni siquiera no puedes coger un vasito en la llave. Ya se ponen dramáticos y se ponen ya de víctimas. Y Dios dice, esa no es la solución, hijo. Hacerte la víctima ante los demás, a ver quién tiene misericordia y quién se apiada de mí. ¿Quién se apiada de mí? Cuando tú pones carita y de flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ahí tú. ¿Cómo está? Bien, ahí para no preocupar. Dan ganas de darles coscorrón, ¿cierto? Es que no, en la casa no hay nada para comer, ni tengo nada para no sé qué. No tengo ni ropa para ponerme. Dios mío. ¿Esa persona tiene sus ojos puestos en Jesús? ¿Y lo hace con qué fin? De que los demás tengan misericordia y le den. Y yo no le pedí al hombre. Eso es pedir. Acuérdate, eso es pedir. Cuando tú solo ante Dios te humillas, ante Dios le clamas y le dices, Dios mío, ayúdame, sálvame, porque tú eres el único que me puede dar, que me puede salvar. Y que no me va a humillar. Y que yo no me voy a resentir con nadie. Porque algunos andan resentidos con la sociedad y con todos. Porque todos son unos falsos de amor. Me ven mal y nadie me ayuda. Dios dice, estoy haciendo eso para que dejes poner de tu mirada en los hombres y la pongas
es en Dios. Y alces tus ojos a Jesucristo, pon tu mirada en Jesús y te irá bien. Había una mujer que tenía un flujo de sangre, y esta mujer que tenía flujo de sangre no se le sanaba con nada. Y todo lo que tenía, era una mujer que tenía plata, pero todo lo que tenía lo gastó en médicos para ver que se sanaba, y nada. Antes le iba, era peor. Y duró así 12 años dándole, hasta que oyó hablar de Jesucristo y vio a Jesucristo pasar. Y cuando lo vio a Jesucristo, dijo: Él me puede salvar. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana y salva. Y ella fue ante la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: alguien me tocó. Y los discípulos, como raro, que sí entienden el lenguaje divino. Alguien me tocó, pero Señor, si la gente te empuja, te atruja, y alguien me tocó. Y el Señor Jesucristo les aclaró: no es que salió poder de mí. Y la mujer se arrodilló: sí, fui yo que te toqué. Y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Inmediatamente el flujo de la sangre se detuvo. Después de 12 años de intentar por aquí, por allá, y de gastarse todo. ¿Ven? Miró a Jesucristo, puso sus ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Puso sus ojos en Jesús, y cuando puso sus ojos en Jesús, el milagro ocurrió. Fue a Él, no fue a los hombres. Amén. No le pidas al hombre, por favor. Pídele a Dios y Él te dará. A través de hombres, tal vez. Milagrosa, no sé cómo Él quiera hacer, pero no esperes de nadie. El milagro va a ser a través de tal. No, por favor, eso ya, ahí ya quitaste la mirada de Cristo. Y te haces ilusionar de los demás. Y los vas a irrespetar y hasta insultar. Nosotros no estamos para hacer eso. Es para amar a nuestro prójimo, bendecirlos. Amén. No estés más resentido con nadie. Más bien, ¿por qué no crees en Jesucristo? Amén. Pon tu mirada en Él. Y por eso también en Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente Dios te dice: ocurrirá el milagro cuando pongas tu mirada en Dios, en Cristo Jesús. Ocurrirá. Amén. No sé cuántas cosas están pasando en tu vida en este momento. Y estás esperando es de fulanito, de fulanita, de tal, de no sé qué. No, espera es de Dios. Pero no te resientas con nadie tampoco. Ni diga que son falsos y que son no sé qué, faltos de amor y nada. No. Di más bien: Señor, perdóname porque no había puesto mi mirada en ti. Porque no había puesto mi fe y mi confianza en ti. Ahora sé que el Dios de milagros eres tú. Eres tú y eres mi Padre. Acudiré a ti, te pediré a ti y esperaré en ti. Cuando me des la respuesta y me digas: hecho está, hija, hecho está, hijo, veré el milagro. Amén. A mí Dios me dijo: no quiero que trabajes más. Tenía un negocio propio. No trabajes más en lo secular. Trabaja para mí. Aclaro, porque es que no trabaje no quiere decir que no haga nada, no. Y me dijo: cierra ese negocio propio, algo. Cierra y ven y sígueme. Porque yo te sostendré. Y hasta el día de hoy he visto eso. 25 años después, 26 años ya desde que hicimos eso con mi amada esposa, desde que le obedecimos al Señor. Y me dijo el Señor: yo te sostendré, trabaja para mí. Amén.
Y eso ha sucedido. Dios me ha sostenido y me han dicho, ¿usted cómo hace? ¿Yo? Es que yo no, es Dios el que me sostiene. Porque Él me dijo. Si no me hubiera dado la palabra, estaría re mal. Pero Él me dio la palabra de que si trabajo para Él, Él me sostiene. Amén. Como Él diga, como Él quiera, no como yo quiera. Amén. Y por eso estamos sirviéndole a Dios. Él me dijo, hijo mío, quiero que me sirvas virtualmente. Cierra y no vas a virtual. Muchos dirán, eso está mal, eso que le dijo, eso porque está haciendo el pastor Orlando eso y porque me critican todo eso, todas las personas te van a criticar, hagas lo que hagas. Verán unos que te critican, otros te creen, otros no te creen, en fin, lo importante es que yo crea lo que Dios me dijo. Y Dios me dijo, así yo te sostendré. Y así es que estamos. Amén. Virtual. Yo hubiera podido abrir otra vez la iglesia y tener harta gente. Y el Señor me dijo, no, lo vas a hacer de esta manera. Pero Señor, me van a criticar, que critiquen. Amén. Déjalo, solo tú obedéceme y verás milagros. ¿Y sabe qué hemos visto? El sostenimiento de Dios y milagros en nuestras vidas. Amén. No hemos tenido que pedirle nada a nadie porque Dios nos sostiene. A través de personas que Dios pone el querer hacer. Amén. Pero no es Dios. Es Dios el que ha hecho esos milagros en nuestras vidas, en nuestros hijos, en este ministerio. Amén. Y Dios te dice hoy, sí existen los milagros. Claro que sí, hijo. No quiero que temas más, no quiero que te angusties más. Solo tienes que creer y poner tu fe en mí y yo haré esos milagros en tu vida. Los que estás necesitando, los que estás esperando, hoy van a pasar si lo puedes creer. Porque Dios me dijo, hoy voy a desatar una palabra para el que me crea. Ojo, ¿a quiénes? Que crean. Así que vamos a orar. Y espero un milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo voy a ver un milagro hoy. Y voy a testificarlo. Para honra de Dios. Amén. Te vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Una hermosa mañana de milagros, Señor. Porque tú nos estás dando esta palabra. Y si nos estás dando esta palabra es porque va a haber milagros. Se va a manifestar, pero que no pase como cuando Jesucristo vio incredulidad y no pudo hacer casi nada, sino que empecemos a creer. Dios te dice, cree, no en mí, sino en Jesucristo y en Dios, no en mí, en Orlando Rodríguez. Cree en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Pon tu mirada en Él, pon tu fe en Él, tu confianza en Él y no esperes a través de nadie, de ningún hombre, nada. Solo espera en Dios. Te llegará a través de muchas, pero es Dios el que te está mandando. Porque tú no has puesto la mirada en los hombres. Y di conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por la palabra. Por ayudarme a poner mis ojos en ti, mi Señor Jesucristo, en Dios. Alzo mis ojos ante ti, Señor, y pongo mi fe y mi confianza en ti para que se realicen esos milagros que tanto necesito en este momento, Señor. Que tú sabes que necesito, Padre, y que tal vez por mi incredulidad no han pasado, no porque no me has escuchado. Por eso hoy pongo mi confianza en ti, Señor, y te pido perdón si he renegado de los demás, de los hombres, porque no me han querido ayudar o porque no he visto la realización de eso, de esos milagros. Señor, hoy pongo mi total confianza en ti porque sé que para los hombres es imposible, pero para ti sí es posible. Así que tengo un Dios grande y poderoso y es mi Padre. Por eso gracias, Señor, por este milagro que necesito. Sea de sanidad, sea de restauración en tu hogar, sea de que salgan los demonios en tu vida, un demonio que te esté perturbando, estorbando, sea un milagro de sanidad en tu cuerpo, sea lo que sea que esté estorbando tu vida
y que humanamente no se pueda, Dios te dice, yo sí puedo y lo voy a hacer si en este momento tú me crees. Verás un milagro en tu vida. Verás la realización de Él en el nombre de Cristo Jesús. Así que levanta las manos y digan conmigo, yo creo en ti, Señor Jesucristo. Pongo mi fe, mi confianza y pongo mis ojos en ti, mi Señor Jesucristo. Porque creo que tú puedes realizar esto que es imposible. Esto que tal vez yo ya le había echado tierrita. Pensaba que eso ya no. Lo pongo en tus manos. Y creo que tú puedes, Señor, hacerlo. Que tú puedes, oh Dios, realizarlo. Sea lo que sea. Pídeselo en este momento. Te dice el Señor. Así que vamos a esperar unos segundos para que tú lo hagas. Padre Santo, te doy gracias por lo que todos tus hijos, tus hijas aquí te están pidiendo, Padre. Te estamos pidiendo. Te lo estamos pidiendo con fe, poniendo nuestra mirada en ti. Porque tú eres el hacedor de milagros. Gracias por atender a estas súplicas, por estas oraciones y hacer estos milagros en cada uno de los que aquí, con fe, te están pidiendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así que levanta las manos y si creíste, recibe el milagro ahora o los milagros que necesitas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Yo lo creo y lo recibo en Cristo Jesús. Amén y amén.